Cuando entré a esa empresa venía de un periodo largo de desempleo. Durante meses había enviado currículums, pasado entrevistas y sido descartada una y otra vez. Mi autoestima estaba seriamente dañada. El día que me ofrecieron ese trabajo fui realmente feliz. El sueldo no estaba mal. El puesto era un poco más que nivel inicial y, sinceramente, pensé, desde aquí puedo crecer. Cuando conocí a mi jefe por primera vez, parecía una persona distante, seria y profesional. En la oficina todos sabían que estaba casado. En su escritorio tenía fotos de su familia, una de su hijo en un acto escolar, otra de vacaciones con su esposa. Eso me generó confianza. Pensé, no debe ser una persona problemática. Los primeros meses estuve totalmente enfocada en el trabajo. Mi desempeño era bueno. Era detallista, cumplía con los plazos y en las reuniones mis ideas eran tomadas en cuenta. Un día me llamó a su oficina. «Hay algo que he notado de ti», dijo. «Eres disciplinada. La gente está contenta de trabajar contigo». En ese momento me sentí orgullosa, porque hacía mucho tiempo que nadie me decía algo así. Luego continuó. «En esta empresa puedes crecer y llegar muy lejos». Ahí fue cuando todo empezó, aunque yo lo entendería recién meses después. Después de esa charla empezó a darme más responsabilidades. Algunos trabajos llegaban directamente a mí, con un «quiero que esto lo hagas tú». Las jornadas se alargaban, pero no me molestaba, porque a cambio me hacía visible. Mi nombre sonaba, me reconocían. Una noche nos quedamos hasta tarde en la oficina. Casi todos ya se habían ido. Se acercó a mi escritorio, apoyó el suyo a un costado. «No cualquiera aguanta este ritmo», dijo. «Tú eres diferente». La frase me pareció extraña, pero no le di un sentido negativo, no quise dárselo. En los días siguientes empezó a escribirme por mensajes. «¿Puedes revisar este archivo otra vez? ¿Me mandas la presentación esta noche desde tu casa?» Era normal. Luego el tono empezó a cambiar. «Hoy te veías un poco cansada. Trabajar tanto no debería desgastarte así». Parecía la preocupación de un jefe por su empleada. Yo quise verlo de ese modo. Un día mencionó el tema de un ascenso. No fue claro, pero lo insinuó. «En unos meses podría abrirse una posición», dijo. Algo se movió dentro de mí. Para mí era enorme. Algo que podía contarle a mi familia. Algo de lo que sentirme orgullosa. Pero esa misma noche me escribió: «Esta semana podríamos salir una noche a hablar con más calma». Por primera vez sentí una alarma interna, pero también la apagué, porque no me había dicho nada explícito, porque me convencí de que tal vez es solo para hablar de trabajo. Fui a la cita. Él eligió el lugar. Lejos de la oficina, tranquilo. La mesa estaba en un rincón. Al principio la conversación fue completamente laboral. Proyectos, el equipo, el futuro de la empresa. De repente se quedó en silencio. «A veces no quiero conocer solo a mis empleados, sino a las personas», dijo. Con esa frase todo se desestabilizó, pero yo no me levanté, porque dentro de mí aún había una voz que decía: «Estás exagerando». Aún así, esa noche volví a casa confundida. No había una falta clara de límites, todo era gris. La semana siguiente me llamó nuevamente a su oficina. «Tengo algunos planes contigo», dijo, «pero en este proceso necesito que confíes en mí». Desde ese día nada volvió a ser igual. No había nada dicho de forma directa, pero había una expectativa suspendida en el aire, en la forma en que dudaba antes de hablar, en el tono de sus mensajes, en sus miradas. Mi carga de trabajo siguió aumentando. En las reuniones me sentaba deliberadamente a su lado. Era como si se hubiera creado un vínculo invisible, y yo era la única consciente de su existencia. Una tarde, al salir de la oficina, coincidimos en el ascensor. Las puertas se cerraron. Mientras bajábamos, él rompió el silencio. «No tienes que ser tan distante», dijo. «No soy tu enemigo». No supe qué responder. Nunca pensé que estuviera siendo distante. Solo estaba intentando proteger mis límites, pero no pude decirlo en voz alta, porque esos límites ya estaban difusos. Luego, los mensajes se volvieron más personales. «¿Hay alguien en tu vida? ¿Puedes dedicarte tiempo con tanto trabajo?
respondía de forma breve, pero tampoco podía ignorarlos por completo, porque detrás de cada mensaje había una amenaza invisible. Si haces algo mal, ese ascenso se acaba. Un día reuní valor para intentar marcar distancia. Entré a su oficina. Me indicó que me sentara. Hay cosas que me incomodan, dije. Estas conversaciones siento que cruzan ciertos límites. Su expresión cambió de inmediato. Estás malinterpretando, dijo. Yo intento protegerte. Luego añadió, en este sector es difícil sobrevivir sola. Ahí sentí claramente la amenaza. No pidió nada de forma explícita. Pero el mensaje era muy claro, me necesitas. Días después volvió a hablar del ascenso. Otra vez de noche, otra vez fuera de la oficina. Apenas nos sentamos dijo, hay varios candidatos para este puesto, pero yo te quiero a ti. Mi corazón se aceleró. Debería haberme sentido feliz, pero tenía un nudo en el estómago. Para eso vas a tener que esforzarte un poco más, dijo. ¿Cómo?, pregunté. Sonrió. Necesito sentir que estás de mi lado. Ahí debería haberme levantado y salido, pero no lo hice, porque todo el esfuerzo de esos meses pasó frente a mis ojos. Los proyectos, las noches sin dormir, la idea de que algún día valdrá la pena. Cuando llegué a casa me odié, porque no había dicho un no claro, y a veces el silencio es una forma de consentimiento. Desde ese momento su actitud se volvió más relajada. El tiempo con la puerta cerrada se alargó. Los roces accidentales dejaron de serlo. Una noche habló abiertamente. No lleves esto a un lugar equivocado, dijo. Estoy casado, tengo una familia. Eso me sacudió aún más, porque parecía culparme a mí, como si yo hubiera pedido algo, cuando lo único que quería era trabajar. Luego agregó, pero no podemos negar que se creó algo entre nosotros. Después de esa conversación, estuve días sin poder pensar con claridad. Todo era evidente y, al mismo tiempo, negable. Ese era el mayor peligro. No había una propuesta directa ni una situación inocente. Estaba atrapada en el medio. La semana siguiente me llamó otra vez a su oficina. Cerró la puerta. No se sentó detrás del escritorio. Nos sentamos uno al lado del otro. Ese detalle era intencional. Tenemos que resolver esta tensión, dijo. Somos profesionales. Asentí, pero por dentro gritaba, porque eso ya no era profesional. Puedo acelerar el proceso del ascenso, dijo, pero yo también tengo expectativas contigo. No pregunté cuáles, no hacía falta, ya lo sabía. En ese momento el tiempo se detuvo. Miré el expediente sobre la mesa, el polvo en la ventana, el reloj de la pared. Todo se volvió extremadamente nítido, como si mi mente se aferrara a los detalles para protegerse. No puedo hacer esto, dije. Mi voz tembló, pero la frase fue clara. Su expresión cambió en un segundo. Piénsalo otra vez, dijo. Este sector no perdona. Desde ese día comenzó todo, pero no de forma directa. Fue más sutil. Mis proyectos empezaron a ser rechazados. Trabajos antes aprobados quedaron frenados por revisiones. Las tareas que me asignaban perdieron sentido. Poco a poco me volví invisible. Pensé en ir a recursos humanos, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué pruebas tenía? Los mensajes eran ambiguos. Todo estaba diseñado para poder negarse. Una semana después me llamaron a una evaluación de desempeño. Los motivos estaban listos. Problemas de adaptación, fallas de comunicación, bajo aporte. Escuché todo. No me defendí. Ya no tenía fuerzas para luchar. Presenté mi renuncia. El día que salí del edificio lloré un poco, pero curiosamente me sentí aliviada. Por primera vez en mucho tiempo pude respirar. Después vino el silencio. Durante meses no pude hablar de esto con nadie. Me culpé, pensé, si hubiera sido más clara desde el principio, hasta que entendí algo. El problema no fue mi claridad. Fue cómo él usó su poder. Hoy trabajo en otro lugar. Un lugar donde nadie me hace sentir en deuda. Donde no hay presión. Y lo mejor de todo, soy feliz. Vivo tranquila, porque fue la mejor decisión de mi vida. Cuento esta experiencia porque sé que muchas personas en este sector viven situaciones similares con sus jefes
no están solas. Ojalá puedan liberarse de esta carga lo antes posible.